desde la independencia de Chile hasta el tiempo de Alessandri, 1925, todos los logros de las políticas públicas del Estado de Chile, todos fueron impulsados por el mundo cristiano, protestante y evangélico. Todos los logros. Logramos muchas cosas como cristianos protestantes desde los tiempos de O'Higgins, incluso desde antes de O'Higgins. Llegó Alessandri, logró la separación de Iglesia y Estado, que básicamente era que la Iglesia Católica Romana no viniera a darle órdenes al Estado de Chile, porque la Iglesia Católica Romana, además de ser una iglesia, es un Estado. El Estado del Vaticano no es la Iglesia Católica, es un Estado político. Entonces, en los tiempos de la independencia de Chile, se decía: no puede otro Estado darle orden a otro Estado. Nos habíamos sacado de encima a los españoles, pero había otro Estado dentro de nuestro Estado que venía dándonos órdenes, y era el Estado del Vaticano. Y eso fue lo que Alessandri logró, separar la Iglesia del Estado. ¿Pero cuál Iglesia? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Es un logro para la Iglesia evangélica eso, porque la separación de Iglesia y Estado no buscaba silenciar a la Iglesia Católica Romana, que dicho sea de paso, también ha hecho una buena obra social durante mucho tiempo. No desconocemos esta parte social que hace la Iglesia Católica Romana. Nuestra diferencia con la Iglesia Católica Romana tiene que ver con el aspecto teológico, pero no somos ciegos ni somos tercos, y no negamos la tremenda obra que hace la Iglesia Católica Romana en el aspecto social en nuestra nación de Chile en lo particular. A lo que yo me refiero es que después de 1925, la Iglesia protestante se alejó de la política y comenzó a entrar un germen que se llamaba: los cristianos no se meten en político, la mucha letra mata. Sí, yo estoy de acuerdo. La mucha letra mata, pero mata la ignorancia, mata la superstición, mata la manipulación. La letra mata el miedo. Cuando usted conoce la verdad nos hace libres. Un laico, un hermano, una hermana de banca que conoce su Biblia, nadie le mete el dedo a la boca. Ningún lobo rapaz, ningún falso profeta, ningún falso maestro le va a meter el dedo a la boca. Por lo tanto, desde que llegó los libertadores políticos, la Iglesia protestante estuvo detrás. Recordemos al que se llama, y podemos discutirlo porque yo también estoy abierto a discutirlo, yo soy más carrerista que o'higginista, perdóneme si hay algún o'higginista por aquí, pero dice la tradición chilena que O'Higgins es el padre de la patria. Yo discuto. Yo creo que para mí O'Higgins, como que llegó a la foto final, se sacó a la selfie, pero no hizo mucho. El que hizo todo el trabajo fue Carrera. Entonces, pero O'Higgins también tuvo su... Es como el que todo da el pase y el último mete la patita y mete el gol. Pero hubo un trabajo detrás, y cierto, eso fue O'Higgins. O'Higgins metió la patita y hizo el gol. Sacó la foto, todos lo aplaudieron, pero hubo todo un trabajo detrás que lo hizo Carrera. Pero igual tiene un mérito ahí. O'Higgins, ustedes saben, fue huérfano, ¿cierto? Hijo no legítimo, se decía en ese tiempo, ¿cierto? Su nombre antiguo era Bernardo Riquelme. Le decían lamentablemente, gracias a Dios ahora la gente no se trata de esa manera, pero antes de él le decían el guayo Riquelme, ¿cierto? Hoy día eso es demanda o bullying en los colegios, ¿cierto? Rechazamos de plano no dejar espacio porque después toman una parte y uno lo funan por redes sociales. No, estamos en contra del bullying. Sin embargo, también se han ido al exceso de que a un niño no puede levantar ni siquiera una ceja en los colegios. Eso lo hablo como profesor. Generación de cristal es por culpa de los papás de algodón. Por lo tanto,
que Dios devuelva la autoridad a los colegios, hermanos, y sobre todo a la familia. Hay que tomar el control y el orden. Yo estoy en contra total de toda la golpiza, pero sí hay otra forma que uno puede disciplinar a un niño con cosas que duelen más que una cachetada. Quiten el teléfono, quiten el PlayStation y ese niño va a hacer una pataleta terrible, hermano. Y va a aprender. Entonces hay otras formas hoy día más racionales. Por lo tanto, O'Higgins fue enviado a estudiar a Inglaterra. Y en Inglaterra, en los tiempos de O'Higgins, en el siglo, al final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, usted no podía ir a ningún colegio, a ninguna universidad, si usted no era anglicano. O'Higgins estudió en colegios anglicanos, en universidades anglicanas, y él los domingos asistía a la iglesia anglicana. O'Higgins era protestante, hermano. A tal punto que en el Instituto O'Higginista hay un diario de vida de Bernardo O'Higgins, donde él cuenta que él estaba enamorado de Charlotte, la hija del reverendo de la iglesia anglicana que él iba los domingos. Fue tanto el amor de O'Higgins, tampoco fue un santo, y tuvo hartos amores acá en Chile. Pero cuando O'Higgins estaba desterrado después en sus últimos años en Perú, mandó a preguntar por Carlota a Inglaterra si estaría viva todavía Carlota. Y fíjate que el mensajero que viaja de Perú, viaja a Inglaterra, este mensajero vuelve luego de hartos meses, porque no es como hoy que uno se demora solo horas en llegar a un país por avión, sino que ese tiempo todo era por barco, era meses que uno se demoraba en ir y volver. Y el mensajero le trae un mensaje, para la redundancia, y le dice: Carlota tuvo muchos ofrecimientos de matrimonio. Y ella respondía, dice su madre, que ella respondía: yo estoy esperando a Bernardo, a su Bernardo. Y murió. Y antes de morir escribió una carta, y el mensajero se la entregó en sus manos a O'Higgins, y dice la historia que O'Higgins lloraba. Esa mujer murió esperando que O'Higgins volviera a Inglaterra a buscarla y casarse con ella. Esta historia que yo estoy contando es una recopilación del excelente maestro chileno que hoy descansa en los brazos del Señor, Juan Berry. En su libro Crónica o Historia Cronológica de la Historia de Chile y de la Iglesia, relata todas estas cosas, estos detalles que son parte de la historia. O'Higgins era anglicano. El templo votivo de Maipú iba a ser un templo anglicano. Carrera, presbiteriano. Viajaba constantemente a Estados Unidos, José Miguel Carrera, a conseguir financiamiento para el ejército libertador. Viajaba a Estados Unidos, y cuando llegaba a Estados Unidos, Carrera cuenta la historia que él el domingo se congregaba en una iglesia presbiteriana. Cuenta el historiador chileno Vicuña, cuenta que Carrera, cuando lo fusilaron, le pusieron la bala, y el sacerdote católico romano le puso la cruz en la boca para darle la oportunidad que se pudiera confesar antes de matarlo. Y Carrera responde con estas palabras. Carrera dice: a Dios yo no lo tengo en mis labios, lo tengo en mi corazón. Carrera había recibido a Jesús como su Señor y Salvador en Estados Unidos. Y de Estados Unidos le enviaban recursos acá a Chile, le enviaban barcos, armas para pelear contra los españoles. Y de Estados Unidos enviaron un embajador estadounidense que ayudó a escribir la primera constitución chilena, que la escribió el embajador de Estados Unidos junto con Carrera, y en donde dice que la religión de Chile será la católica apostólica, pero no romana, le saca romana. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Martín Lutero, las iglesias anglicanas, luteranos y presbiterianos
en los documentos de fe, de lo que qué es lo que creemos, los luteranos, los presbiterianos, anglicanos, dice que nosotros los protestantes, cristianos protestantes, evangélicos, somos católicos, pero no romanos. Católico significa universal. La palabra católico viene de la palabra griega katos, que significa universal. ¿Qué significa esto? Que creemos que la Iglesia de Cristo está en distintos países, lenguas, naciones y tiempos. Es una iglesia universal que no se limita a Chile, ni a Inglaterra, ni a Estados Unidos. Está en todos los lugares. Es universal. Entonces, cuando usted lee libros de Lutero, de Calvino, los padres de la iglesia evangélica, ellos decían, nosotros somos una iglesia católica, una iglesia que está abierta, una iglesia universal para todo aquel que venga y quiera a Cristo, quiera de Dios. No se confundan. Usted puede ir a una iglesia anglicana como la nuestra, o una iglesia luterana, o una iglesia presbiteriana, y va a escuchar a veces el credo de los apóstoles. Y al final del credo de los apóstoles dice, creo que la iglesia de Cristo es católica, apostólica. Pero católico no tiene que ver con el Vaticano. Católico es un concepto, significa universalidad, la universalidad de la iglesia. Y usted en los documentos y en los catecismos protestantes, evangélicos del tiempo de la Reforma, usted encuentra esa explicación. Con el tiempo se dejó de usar, por desconocimiento, por prejuicio, pero usted puede encontrar a los primeros evangélicos del siglo XVI, del tiempo lutero, que ocupaban el término católico para referirse a la iglesia evangélica. Lutero, fueron a la casa de Lutero a golpear su puerta y le dijeron, Lutero, toda Alemania se está llamando a sí misma luterana, y Lutero dice, ¿quién soy yo, gusano inmundo, para que la iglesia de Cristo lleve mi nombre? Si quieren llamarse de una manera, dijo Lutero, llámense evangélicos. Lutero le puso evangélico a los evangélicos. Si usted se llama evangélico, se lo debe ese nombre a Martín Lutero. El 31 de octubre en la iglesia chilena celebra el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, que no es lo mismo. ¿Ah? Y mucha gente no sabe por qué el 31 de octubre. Y es porque precisamente el 31 de octubre, pero de 1517, en Alemania, en las puertas de la catedral de Wittenberg, Lutero clava su 95 tesis, en donde él declara su protesta en contra de los abusos que en ese momento se estaban predicando en Roma. ¿Cuál era esos abusos? Que la salvación era a cambio de dinero, las indulgencias. Que la salvación es por obras. Tú tienes que ganarse la salvación. Entonces ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? Si cada uno podía salvarse por su propio esfuerzo, ¿para qué se tuvo que venir a la tierra? Si cada uno sálvese quien pueda, aquí los espero muchachos, suban el que pueda. La Biblia dice que Efesios 2, del 8 al 9, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras somos salvos, no por obras, no por obras, no por obras. Por eso que los 5 lemas de la Reforma Protestante eran las 5 solas, que usted la puede encontrar acá, en el mural. Solo Cristo, solo gracia, soli Deo gloria, solo escritura, solo fide. Solo Cristo es el camino al Padre. El único mediador, Cristo. Solo gracia. Gracia significa algo gratis que tú recibes sin pagar ni sin merecértelo. ¿Usted se merece la salvación? No, yo tampoco me merezco. Es por gracia, es por misericordia. Somos todos pecadores, todos somos malos. Jesús dijo, no hay ninguno bueno aquí en la tierra, y si el Señor nos salva, va a ser por pura gracia. ¿Gratis para nosotros? Porque, paréntesis, lo que es gratis para uno es porque otro lo pagó. Amén. Cristo pagó la salvación suya y la mía en la cruz, pero un precio alto. Entonces lo que es gratis para ti es porque otro lo pagó. Así funciona también en la política. Algunos que predican todo gratis, educación gratis, salud gratis, no es gratis, hermano. Sale bastante caro esas promesas. Llevamos 4 años, todo muy caro. Alguien tiene que pagar lo que es gratis. Solo gracia. Solo y Deo gloria. Damos la gloria solamente a Dios.
Hacemos canciones, alabanza, glorificamos solamente a Dios, no a los santos, ningún hombre, ninguna mujer, solo a Dios la gloria, solo Escritura. La Escritura es la palabra de Dios, la regla de fe y conducta, la base de la verdad absoluta. Los cristianos creen en verdades absolutas. Sí, existe el bien y el mal, existe el cielo y el infierno, existe lo bueno y lo malo desde el criterio cristiano, bíblico. Usted no cante la música del progresismo. El progresismo dice, no, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, esto es relativo, cada uno es... No, existe la verdad que es Cristo. Amén. Y su palabra dice en Juan 17:17, dice, Jesucristo estaba orando en el Getsemaní y dijo Jesús, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, yo como cristiano creo en verdades absolutas. Porque no podríamos construir una casa, un hogar con fundamentos firmes. Dice la Biblia que si los fundamentos son removidos, ¿qué va a hacer el justo? No podemos, hay cosas que no pueden mover, no se pueden transar, aunque estemos en otro tiempo, no, que estamos en otros tiempos, no. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ninguna coma, ninguna tilde, ningún punto de la Biblia va a ser modificado. Y dice hay una maldición, hay de aquel que le quite, le saque, le ponga a la Biblia. Es un libro sagrado, es la palabra de Dios, un libro odiado. Usted puede meter a China libros de Harry Potter, puede meter libros eróticos, las sombras de Grey y todas esas cosas, y no hay problema, pero usted no puede meter la Biblia en China, porque para ellos es un libro peligroso, porque es un libro que transforma personas, es un libro que transforma vidas, un libro que cambia tu mente, un libro que cambia tu corazón. Es un libro peligroso para el comunismo. Por eso que las comunistas y las feministas en el tiempo del estallido social, aquí en Plaza de Armas, me tocó a mí observar ahí cómo quemaban las Biblias. Porque el diablo odia la palabra de Dios. Y el diablo es rojo, hermano. Eso dice Dante. Dante buscaba un diablo rojo. Por lo tanto, en el tiempo de independencia chilena se formó la Marina. ¿Y quién formó la Marina chilena? Un cristiano protestante, era anglicano, Lord Cochrane, anglicano. ¿Quién fundó el Mercurio? La familia Edwards, anglicanos. ¿Quién fundó los primeros colegios públicos de Chile? Un cristiano protestante bautista, Diego Thompson. Colegios gratuitos, públicos, que no era necesario que tú fueras católico romano para poder ser aceptado en el colegio. ¿Sabe usted que los primeros colegios en el tiempo de la colonia, usted tenía que ser católico romano para poder ser aceptado en el colegio? Tiene que llevar su certificado de bautizo católico romano, de matrimonio de sus padres, una iglesia católica romana. No podía ser aceptado en el colegio católico romano. Entonces, ¿qué pasaba con el general católico romano? No podía estudiar. Si usted se moría, no tenía derecho a un cementerio. Tenía que ir echado a una fosa común. José Miguel Carrera crea el cementerio general para nosotros, los desterrados del cielo a la tierra, los herejes. ¡Viva los herejes! A ver, yo soy hereje, depende de quien me diga hereje. Si me dice hereje un católico romano, gloria al Señor. Si me dice hereje un comunista, gloria al Señor. Depende de dónde venga, ¿cierto? Pasa de ser un insulto a un halago. Entonces, Diego Thompson es el padre de la educación pública chilena. San Martín, a propósito que está Leo aquí con nosotros, argentino, amigo y novio de Cotecita, miembro de nuestra iglesia. Aprovechamos de dar la bienvenida, que hoy día por primera vez nos visita con nosotros, argentino. San Martín, le mando una carta a O'Higgins. Te recomiendo a este hombre, un misionero, un pastor bautista, escocés, Diego Thompson. En Perú y en Argentina ha fundado colegios
gratuitos, abiertos a todo tipo de público. No importa si tú eres católico, judío, musulmán, moro, protestante, ateo, agnóstico, masón, creyente o no creyente, es un colegio abierto para todos. ¿Sabe por qué? Porque a él le convenía que fuera abierto. Porque ¿con qué enseñaba Diego Thompson? Enseñaba con la Biblia, a leer y a escribir. Entonces no era nada de tonto. Él ¿qué es lo que hacía? Enseñaba a leer y a escribir, pero además enseñaba la palabra de Dios. Dejaba una semillita a los alumnos, tanto niños como adultos. Por lo tanto, San Martín, el embajador San Martín, que trabajó más que Bernardo Higgins, San Martín, ¿cierto? Entonces, le manda una carta a Higgins, te recomiendo Diego Thompson, y lo reciben acá en Chile. Le dan la ciudadanía chilena por el trabajo que hace, y hasta el día de hoy no he visto a ningún ministro de educación ni a ningún gobierno hacer un monumento, un reconocimiento que debería hacerse en el edificio del Ministerio de Educación a Diego Thompson, padre de la educación chilena, protestante, bautista. Futuros que ojalá Dios quiera el futuro presidente de Chile, ¿cierto?, sepa esto y se acuerde y vuelva a la educación pública a la mano de los cristianos. Y que la educación pública se la quitemos a la izquierda, hermano. Pero para que eso suceda, tienen que levantarse profesionales cristianos. Mis pastores queridos, con mucho respeto, digámosle a los jóvenes, vayan a la universidad, sean profesores, para que llenemos a Chile de profesores cristianos y le arrebatemos la educación a los enemigos de la fe. Le arrebatemos la educación de nuestros niños a gente perversa, a gente que quiere distorsionar la inocencia de nuestros niños. Y cuando cumplan 18 años, hagan lo que quieran con su cuerpo. Cuando cumplan 18 años, hagan lo que quieran. Todos tenemos que dar cuenta a Dios un día. Pero que no se metan con nuestros niños. Quieren pervertir a nuestros niños. Y eso también es responsabilidad de que hubo una generación de cristianos evangélicos que desde los púlpitos, yo escuchaba cuando yo era niño, escuchaba cuando decían, no vayan a la universidad porque allá está el mundo. Cristo viene, así que ¿para qué va a estudiar? Va a venir Cristo, usted se va a quedar con el cartón. El cartón va a quedar pegado a la pared y usted se va a ir con Cristo. Hermano, no motivaban a que los cristianos y los jóvenes estudiaran. Hermano, si queremos que la educación chilena vuelva a estar en las manos del pueblo cristiano, como empezó la antorcha de la educación, la tomó un cristiano protestante como Diego Thompson. Pero lamentablemente, como no había más cristianos preparados, pasó a manos de la izquierda. Para que logremos quitarle la educación a la izquierda de nuestros niños, usted y yo tenemos que empujar a nuestros hijos. Le presento acá está el hijo Samuel Espinosa, ¿cierto? Empujarlo, estudia en la universidad, sé profesor, ingeniero, lo que sea. Tienes que ser un profesional para que en esas esferas y en esas áreas, desde ese lugar, tú seas un instrumento de Dios para hacer luz y sal en las tinieblas. El Salmo número 2 dice al último, si ustedes prestaron atención, dice honrar al Hijo. Reyes y príncipes honren al Hijo. Con tu trabajo tú puedes honrar al Señor. Martín Lutero, padre de los evangélicos, decía que aquel que lustra botas, también él cumple un ministerio para el Señor. Amén. Lutero predicaba del sacerdocio universal. Todos somos sacerdotes en el lugar donde tú sirves, donde tú trabajas. Eres un instrumento de Dios. Tú eres un instrumento de Dios. Tienes que ser luz, ejemplo en donde tú trabajas. Los alemanes crearon el concepto de la profesión. Antes no se hablaba de profesionalismo. Profesión viene de lo que yo profeso a Sion. Lo que yo profeso, lo que yo ofrezco, lo que yo le entrego a Sion. ¿Y qué es Sion? El cielo. Yo hago un servicio profesional, porque lo que yo lo hago como dice el apóstol Pablo, lo hago para el Señor.
Entonces, usted va a países europeos, Inglaterra, Alemania, y ve que los productos son de primera calidad, los mejores están bien hechos. No porque sean alemanes, es porque ellos lo hacen para el Señor. No roban. En los países de Europa hay menos cantidad de corrupción. No porque el jefe no lo está viendo. No roban porque Dios lo está mirando. Y ahí cuando Max Weber escribe esa magna obra llamada La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde Max Weber resalta el aporte del protestantismo en Europa, y Europa es próspera gracias al protestantismo. Amén. Oxford fue fundado por la iglesia anglicana. Harvard fue fundado por los cristianos protestantes puritanos de Estados Unidos. Las universidades, John Newton, el científico, Isaac Newton, era cristiano anglicano. Y así un número incalculable de científicos, premios Nobel han sido cristianos protestantes. Pero hubo un momento de la historia, a mitad del siglo XX, nos congelamos. Nos quedamos dormidos en nuestros logros. Como se dice popularmente, dormimos en nuestros laureles. Y una generación dormida, hermano, donde iglesias como la iglesia anglicana o la presbiteriana, en Chile con hermosos templos, no salen a las calles a predicar, a traer gente nueva, se conforman de haber conquistado batallas, hermosas batallas anteriores, importantes batallas, pero no siguieron avanzando. Pero Dios en los últimos 5, 7 años ha despertado al mundo cristiano protestante. Con mucha alegría veo a concejalas, autoridades en nuestra comuna de Santiago, hijas del Señor, siendo luz y ejemplo. Consejeras regionales, como la hermana Edith y la Gaby, ahí siendo luz y ejemplo, y teniendo sus manos limpias, y ocupando cada recurso, velando porque cada recurso se ocupe. Tenemos diputados, senadores, cristianos protestantes en nuestra nación. Y se está levantando un ejército de profesionales cristianos protestantes. Por lo tanto, ese gigante protestante que levantó este país desde la independencia, que estaba dormido, ha despertado. Amén. Por lo tanto, nosotros empujemos a nuestros jóvenes, empujemos a nuestros niños a que se preparen. Y que se preparen no con el objetivo número 1 de ganar plata, porque a todos nos gusta ganar dinero. Pero que ese sea el segundo motivo. Que el primer motivo sea honrar al Hijo. Como dice el Salmo número 2, honrar al Hijo. En el Salmo número 2, Dios le habla a los reyes de la tierra. Honren al Hijo, honrenlo. Con lo que tú haces, honra al Señor. Dice la Biblia que aquellos que tienen la espada y persiguen a los malos, la autoridad, son servidores de Dios. Los que trabajan en lo político son servidores de Dios. ¿Por qué? El problema no son los políticos, hermano. El problema es que la iglesia dejó de orar por sus políticos, la iglesia dejó de preparar buenos políticos que sean temerosos de Dios. Max Weber, sociólogo, hablaba de la ética protestante. La ética protestante. ¿Qué significa eso? Que el protestante no robaba. El protestante podía ser político, podía ser doctor, podía ser profesor, podía ser banquero, lo que sea. Y era conocido por su ética, un hombre de alta ética. Que Dios nos ayude que en esta próxima generación que viene, levantemos una generación protestante con una alta ética, con un alto sentido de santidad, de que no metamos las manos, no ensuciemos las manos por un plato de lentejas, hermano. De repente vamos a decir que no a tantos ofrecimientos, corrupciones que nos ofrecen, pero es mejor estar con nuestra frente en alto. Por lo tanto, Dios bendiga en este día de Te Deum
a nuestras autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, que ambos y nuestros bomberos hacen un trabajo hermoso para el Señor. Dice la Biblia que no hay mejor amor que el dar la vida por otros. Y ellos dan su vida muchas veces. ¿Cuántos bomberos mártires tenemos? Me tocó el día del patrimonio ir a la 9ª compañía y en el segundo piso ahí un memorial para varios bomberos mártires. Y uno de los bomberos más antiguos me pidió a mí hacer una oración honrando a estos mártires. Pero fue un privilegio para mí, porque la historia cuenta que quienes formaron los primeros bomberos de Chile fueron británicos, anglicanos. Los bomberos de Chile fueron fundados por los protestantes. Por lo tanto, hermano, este país se puso de pie, se levantó, gracias a personas como usted y como yo, incluso como pastores, ministros. Es que los pastores no se meten en política. ¿Quién te dijo? Tenemos Martin Luther King, un hombre político que luchó contra los derechos de los afroamericanos y que él estaba listo para ser presidente de Estados Unidos y lo mandaron a matar. Un pastor bautista. En Irlanda del Norte, el pastor presbiteriano Ian Paisley, un pastor que gobernaba Irlanda de lunes a sábado y el domingo él predicaba en su iglesia. En Holanda, Herman Bavinck, un pastor calvinista holandés, pastoreaba el día del Señor y la semana trabajaba como político, porque el protestantismo promueve que nosotros seamos bivocacionales, que un pastor puede ganarse la vida sirviendo al Señor, viviendo de la obra o trabajando en su profesión. Y los movimientos protestantes en el origen promovían que los ministros se dedicaran también al trabajo secular. Y ahí no había ningún límite, no había ningún trabajo secular que un ministro pudiera hacer. Los políticos tampoco estaba prohibido. Entonces, muchos ministros de Dios se dedicaban a la política. A mí a veces me ven en algunos partidos políticos, en uno que yo quiero mucho, y me dicen, y yo a veces iba con mi camisa anglicana, mi cuellito de reverendo anglicano, y me dicen, ¿y qué hace un cura aquí con los políticos? Y digo, ¿y por qué no? Y tengo que estar explicando, bueno, nosotros los anglicanos no tenemos separación de los políticos y los eclesiásticos. O sea, podemos trabajar los políticos, yo soy profesor, tengo posgrado en políticas públicas, también soy egresado de ingeniería. Entonces yo como pastor puedo trabajar como profesor, puedo trabajar como ingeniero o puedo trabajar como político. Y me dan la vida con eso. ¿Cuál es el problema? El problema no debería ser para nuestro partido. Lo que no les conviene es al otro sector tener hombres de Dios, mujeres de Dios y siendo luz. Bienvenidos los pastores a la política. Bienvenidos ministras del Señor, siervas del Señor a la política. Y jóvenes cristianos en la política. Necesitamos más luz. Si usted encuentra que la política está podrida, entonces necesitamos sal. ¿Sabe para qué se usaba la sal antiguamente? Para detener o revertir la pudrición. La política últimamente es lo que está podrida la política. Entonces necesitamos sal. Usted está llamado a ser sal. Es que es muy oscura la política. Entonces necesitamos luz. ¿Y usted es luz? ¿Qué hace escondido debajo del almud, debajo de la cama? Necesitamos que usted tome esos lugares como muy valientemente estas siervas del Señor. Cuando los hombres nos agallinamos, Dios levanta mujeres, como lo hizo en el tiempo de Israel con Débora. Dice el texto bíblico que no había hombre en Israel. Y Dios levantó a Débora. Y en el tiempo de los persas, Dios levantó a Esther, la reina Esther. Mujeres, Dios bendiga a nuestras mujeres. Amén. Ellas están al lado de nosotros, porque están en el corazón. ¿Cierto? Por lo tanto, debemos cuidarla como vaso frágil. Nuestra iglesia, el
80% son puras hermanas mujeres. Amén. Estamos orando, Señor, para que Dios mande obreros que quieran planchar, lavar la loza, cocinar. Amén. Amén, dice. Así que oren por mí, pastores, para que Dios nos mande obreros acá en nuestra iglesia, allá en tu trabajo, en casa. Porque el amar es servir. Nosotros nos promovemos, yo sé que tampoco ustedes promueven el machismo. La Biblia habla de que debemos amarnos en el matrimonio. Y amar viene de la palabra ágape, que significa servicio y sacrificio por el otro. También el hombre debe sacrificarse por su esposa, también debe servir a su esposa. Dice la Biblia que así como Cristo se entregó por la iglesia y se sacrificó por ella, así debemos amarnos los esposos, a nuestras esposas. Por lo tanto, que Dios bendiga esta homilía, este sermón, y que Dios siga despertando al pueblo cristiano protestante. Amén. Amén. En su rostro vamos a orar al Señor. Señor Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por nuestra nación chilena, Señor, que es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que nos dio como baluarte, como bandera el Señor. Nuestro himno, Señor, desde nuestra canción Patria, nuestro himno, Señor, te glorifica. Padre amado, Ramón Carnicer y Eusebio Lillo también eran hombres cristianos protestantes, también, Señor. Por lo tanto, todo fue hecho para darte gloria. En todo dejaban una huella de glorificar al Señor. Por lo tanto, Señor, devuélvenos nuestra nación. Padre amado, y levanta, Padre amado, y despierta a este gigante dormido. Porque, Padre amado, el día que se levante nuevamente el pueblo cristiano, protestante, Señor, Padre amado, las tinieblas van a temblar. Padre amado, porque la luz vence las tinieblas. Vos tenebras luz, Señor. No hay ninguna tiniebla ni ningún demonio, Señor, que pueda contra la luz de Cristo. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos despiertes y que nos uses a tus ministros, a tus siervos y a tus siervas, Padre amado, para despertar a nuestros jóvenes y empujarlos, Padre amado, a que tomen estos lugares de poder y de eminencia, para que desde esos lugares, Señor, glorificar a Dios. Y que todos lo hagamos para la gloria de Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un aplauso para el Señor.